encontramos herramientas digitales mediadas por la inteligencia artificial, muy vigentes para aplicar en nuestras acciones en seguridad y salud en el trabajo, como la realidad virtual aplicada a la salud psicosocial. Son herramientas fundamentales para la gestión dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Espectacular. Positiva nos enseña a cómo desarrollar un excelente talento humano, cómo reconocer a nuestro jefe y cómo reconocer a nuestros líderes, llevando una voz de esperanza para el desarrollo de todas nuestras actividades que nos van a llevar al mejor ambiente laboral, y todos de la mano de Positiva, nuestra ARL. Los participantes del Congreso Nacional en Neiva se llevaron conocimientos técnicos maravillosos, entre ellos los de seguridad basada en valores. Cómo esa seguridad basada en el comportamiento ha evolucionado, y hay que tener en cuenta el fortalecimiento de los trabajadores desde los valores, entender esa serie, esa esencia, para poder transformar y lograr comportamientos seguros en todas las organizaciones de nuestro país. Hoy el departamento del Huila agradece a la ARL de todos los colombianos, a Positiva Compañía de Seguros, por traer aquí a nuestra ciudad de Neiva el tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial. Gracias, Positiva, por traer conocimiento a todos los huilenses, a las empresas y a cada uno de los afiliados. Recuerden que yo soy y tú también puedes ser Positiva. Muy buenos días a todos nuestros participantes. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa les extendemos un respetuoso saludo. Mi nombre es Juan Sánchez y tendré el honor de guiarlos durante esta sesión educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Proyectos Especiales Empresas MIPYMES. Hoy con nuestra sesión número 7, Transformación de la Fuerza Laboral, Capacitación en Nuevas Habilidades para el Futuro en Empresas MIPYMES. Les invitamos amablemente a mantenerse atentos y participar activamente en nuestro evento virtual. Pueden utilizar el chat de preguntas para plantear cualquier duda o inquietud que pueda surgir. Recordamos que durante el desarrollo de la sesión o al cierre, dedicaremos un espacio para responder las preguntas formuladas. Es un verdadero placer para mí darle la bienvenida a nuestra experta líder de la comunidad, la doctora Linda Janet Orrego Gil. Ella es administradora de empresas, especialista en auditoría médica, especialista en administración de la salud, especialista en seguridad y salud en el trabajo, máster en coaching ontológico y ejecutivo. Doctora Linda, muy buenos días. Es un gusto contar nuevamente con su valiosa participación. Bienvenida. Muy buenos días, Juan, y muy buenos días para todas las personas que nos acompañan a estas acciones educativas que les regala Positiva Compañía de Seguros, y especialmente a este sector económico tan importante como es la micro, la pequeña y la mediana empresa, con esta sesión número 7, como lo decía Juan, transformación de la fuerza laboral. Súper importante. Vamos a conocer todo lo que más podamos en este espacio sobre capacitación en nuevas habilidades para el futuro de las MIPYMES, así que son unos recursos que les van a servir muchísimo. Pero Juan, antes de iniciar, vamos a dar paso a nuestro acostumbrado y exitoso sondeo que nos acompaña cada sesión. Claro que sí, doctora. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recordamos que realizaremos 2 sondeos durante el evento, uno al comienzo para evaluar los conocimientos previos de los participantes y otro al finalizar para medir los aprendizajes adquiridos. Comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál consideras que es el mayor reto de las MIPYMES frente al futuro del trabajo? A, la falta de tecnología avanzada. B, la resistencia al cambio y la capacitación. C, la falta de talento joven. Y D, los altos costos operativos. Tenemos 15 segundos para dar respuesta a esta primera pregunta. Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A, la falta de tecnología avanzada con el 26%. B, la resistencia al cambio y la capacitación con el 62%. C, la falta de talento joven con el 0%. Y D, los altos costos operativos con el 12%. Continuamos con la segunda pregunta.
¿Qué tipo de habilidades serán más valiosas en la nueva fuerza laboral? A. Las técnicas exclusivamente digitales. B. Ninguna. La automatización reemplazará a todos. C. Las habilidades manuales repetitivas. Y D. Las habilidades blandas y socioemocionales. Damos espacio para dar respuesta a esta segunda pregunta. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A. Las técnicas exclusivamente digitales con el 39%. B. Ninguna. La automatización reemplazará a todos con el 2%. C. Las habilidades manuales repetitivas con el 11%. Y D. Las habilidades blandas y socioemocionales con el 48%. Damos paso a nuestra tercera pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuál es la clave para lograr una transformación laboral sostenible en las MIPYMES? A. Aumentar la productividad sin invertir en personas. B. Implementar solo nuevas tecnologías. C. Promover aprendizaje continuo y liderazgo humano. Y D. Reducir costos laborales. Abrimos el espacio para dar respuesta a esta tercera y última pregunta del sondeo inicial. Estas son las respuestas de nuestra tercera pregunta del sondeo. A. Aumentar la productividad sin invertir en personas con el 2%. B. Implementar solo nuevas tecnologías con el 6%. C. Promover aprendizaje continuo y liderazgo humano con el 92%. Y D. Reducir costos laborales con el 0%. Doctora Linda, damos paso a tu intervención. Bueno, Juan, muchas gracias. Gracias a todas las personas que están acompañándonos en este momento, que así no nos estemos viendo, digamos, con todos en un espacio presencial, podemos sentir el calor y toda el deseo y el propósito de poder compartir estos conocimientos, porque créanme que yo también aprendo mucho de todo lo que traigo para compartirles con ustedes, de las preguntas, de absolutamente todo. Vemos un sondeo muy variado, me encanta porque no es como tan específica la respuesta de todos, entonces todos piensan un poquito de todo. Y al finalizar la sesión, el espacio, el encuentro, vamos a revisar cómo han cambiado esos valores con respecto al aprendizaje o a lo que se nos ha quedado, qué porcentaje se nos ha quedado del espacio. Como siempre, abrimos estas sesiones de Positiva Compañía de Seguros con su programa de Educa, con esta frase célebre o con esta frase motivadora que nos lleva a todos como replantear, elevar el nivel de conciencia, abrir el corazón y la mente para disponernos de lo que es el tema. Hoy quise traerles una frase pues de uno de los mejores filósofos de todos los tiempos, de los que más hemos escuchado, y es de Aristóteles, y dice: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la habilidad de aplicar el conocimiento en la práctica. ¿Qué nos quiere interpretar este autor con esta frase? Nos quiere interpretar que ese verdadero sentido de transformación de la fuerza laboral, para implementarlo directamente en el tema que nos compete el día de hoy, no basta en sí con saber una cantidad de información, recibir, captar un montón de data, sino que lo esencial es convertir, poder aplicar ese conocimiento a la acción, ¿sí? Y transformarlo a resultados y a innovación, que es lo que buscamos. Entonces, cuando Aristóteles dice que la inteligencia está aplicada al conocimiento, nos recuerda que el aprendizaje es supremamente importante, ¿cierto? Pero que sin práctica no se genera ninguna transformación. Entonces, lo uno va de lo otro. Por eso es que es tan importante cuando le decimos a nuestros hijos o a las personas que están a nuestro cargo, tienen que estudiar, tienen que esforzarse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya en la práctica es que ellos hacemos todos posible lo que hemos aprendido. Y la MIPYME es un gran ejemplo de eso. ¿Qué es lo que necesitan precisamente nuestras MIPYMES? Personas que aprendan el ejercicio, el oficio o la actividad, pero sobre todo que se atrevan a innovar y a cambiar el panorama y implementen lo aprendido. Entonces, no es solamente cuestión de diplomas, no es solamente cuestión de chulear, sino tener equipos más comprometidos y empresas más humanas, ¿sí? Por eso, con cada charla, con cada entrenamiento, Positiva busca tener un propósito muy específico, y es que ustedes puedan llevar este conocimiento a la práctica.
y eso es súper importante. ¿Cuáles serían los objetivos fundamentales para comprender que ustedes han, digamos que, extraído lo mejor de este espacio maravilloso? Entonces, uno sería comprender los principales impulsores de la transformación laboral, los tecnológicos, los del mercado, los demográficos y su impacto en la gestión del talento dentro de la MIPYMES. El talento, pues, son el capital humano que tenemos al interior de ella. Desarrollar capacidades estratégicas en las empresas mediante la identificación de las habilidades técnicas y blandas prioritarias. Más adelante les voy a explicar muy minuciosamente cada una de estas, y la implementación de modelos de capacitación accesibles y sostenibles. Aplicar herramientas prácticas de gestión del aprendizaje, incluyendo una guía paso a paso para diseñar programas de formación y métricas simples para evaluar su efectividad y retorno de la inversión. Pero bueno, vamos a entrar en materia, ¿sí? Y entrando en materia, vamos a ir como, digamos que por sectores, vamos a ir haciendo como la segmentación de por qué transformar la fuerza laboral es importante, ¿sí? Entonces, decimos que en un mundo donde la tecnología avanza más rápido que nunca, las empresas necesitan evolucionar al mismo ritmo. Entonces, la era del cambio es acelerada, está marcada por la digitalización, por la inteligencia artificial, por el trabajo remoto, por la automatización y por la necesidad también de tener empresas más humanas, más empáticas, más sostenibles y más adaptables. Esto, pues digamos que está transformando profundamente la forma que trabajamos, que aprendemos y que lideramos. Señoras, señores asistentes, recordemos que las MIPYMES representan más del 90% del tejido empresarial en América Latina. Siempre les hablo de Colombia o siempre nos ponemos como en el piso de Colombia, pero es en América Latina. ¿Y cuál es ese gran reto que están enfrentando y que estamos enfrentando? Porque muchos tenemos en nuestras familias, incluso en nuestros mismos hogares, emprendimientos. Mantener esa competitividad en un entorno que cambia rápidamente y constantemente todos los días para poderse adaptar, para poder sobrevivir. Por eso es tan importante este tema de transformación de la fuerza laboral, ya que es una necesidad estratégica para poder crecer y mantenernos en el tiempo. Ya no bastan, por decir, tener personas que sepan hacer bien el trabajo, que sean cumplidores de un horario, que hagan las cosas automatizadamente como realmente pudo haberse visto en años anteriores o en el siglo pasado, digámoslo así. Hacer bien hoy el trabajo requiere de personas que piensen, que aprendan, que se reinventen, que tengan un liderazgo personal. Recuerden que todos somos un pedacito de líder que aporta a la organización, ¿sí? Y que estas habilidades técnicas, recordemos que están venciéndose cada día más, es decir, caducan constantemente porque las competencias humanas y digitales nos están ganando el trabajo, el camino, el recorrido, por no decir la batalla. Entonces, como la inteligencia emocional, como la comunicación, como la creatividad, como la gestión del cambio y del pensamiento crítico, por ejemplo, nos garantizan la supervivencia de un negocio porque nos hacen abrir la mente. Entonces, la transformación de la fuerza laboral significa, en pocas palabras, preparar a nuestros colaboradores para un futuro, ojalá muy inmediato, prepararlos para eso, para que tengan esa capacidad de reacción, fortalecer esa mentalidad. Hoy en día vemos cómo la enfermedad mental, cómo el mundo va tan rápido, nos ataca con estereotipos o algo, cosas muy definidas. Entonces, tenemos que fortalecer esa mente y ese aprendizaje y alinear esos talentos de esas capacidades técnicas con esas nuevas demandas tecnológicas y sociales. Entonces, cuando una empresa transforma esa fuerza laboral, está invirtiendo en sostenibilidad, productividad, innovación y pues en una visión al futuro muchísimo más exitosa y productiva. Bueno, pero ya vimos por qué transformar la fuerza laboral es tan importante. Ahorita revisemos qué implica transformar esa fuerza laboral. No solamente, como les comentaba, es
capacitar o estimar procesos paso a paso, que si bien es importante y hacen parte de ese planear, hacer, verificar, actuar, ¿cierto? De ese ciclo PHVA, sino también que significa redefinir, repensar esa forma en que las personas están trabajando o trabajan al interior de su MIPYME, ¿sí? Cómo aprenden, cómo se relacionan dentro de la empresa. Esa implicación de la transformación laboral tiene 3 puntos muy importantes. Uno es el cultural. El cultural nos lleva a cambiar la mentalidad de siempre he hecho así las cosas. Recuerden cuando vimos el modelo de visión del mundo. ¿Qué veíamos en el modelo de visión del mundo? Cómo las creencias, cómo la cultura, cómo el ámbito donde vivimos, cómo los trances y todo lo demás que nos rodea y con lo que venimos desde nuestra gestación y nuestro nacimiento en el desarrollo de la primera infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, específicamente esos primeros años de vida de los 0 a los 12 prácticamente, nos marcan nuestra condición de cómo reaccionamos frente a todo, frente a nuestro plano laboral, frente a nuestro plano social o frente a nuestro aspecto familiar. Y pues lo que nos invita este cambio cultural es la palabra que ya les he dicho como en 3 oportunidades, innovación, apertura, ¿sí? Abrirnos, aprendizaje continuo, expansión de mente y expansión de conciencia. Eso es un salto cuántico o un salto inmenso que nos ha llevado la humanidad a dar y que definitivamente pues estamos cada día en mucha más elevación y en mucho más avance y conocimiento. El otro es el cambio tecnológico y es cómo puedo adoptar, aprender, interiorizar estas herramientas digitales que para todos no son sencillas, pero que cuando nos involucramos podemos hacerlo mucho mejor, pero sobre todo a usarlas estratégicamente. Es decir, para las personas que tenemos más de 30 años, por ejemplo, hasta los 70, por ahí que todavía 80 años usan herramientas tecnológicas, los jóvenes, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros conocidos, ¿sí? Todas las personas que son de esta generación digital, pues vienen a enseñarnos muchísimas cosas y ahora vemos también muchas capacitaciones sobre eso, cómo podemos adoptar inteligentemente estas herramientas porque indiscutiblemente dan un fruto de crecimiento a los emprendimientos de las micro, pequeñas y medianas empresas. El otro cambio súper importante es el cambio humano, cómo desarrollamos esas habilidades blandas, ¿sí? Que ya hemos tratado en diferentes espacios como comunicación efectiva y asertiva, como liderazgo, como empatía, como resiliencia, como, bueno, comunicación ya la dije, como manejo del tiempo, como riesgo psicosocial y laboral, todos estos cambios humanos, todas estas competencias humanas que nos permiten trabajar hacia un norte o un plano pues muchísimo más enfocado. Entonces, el crecimiento del colaborador va directamente proporcional al crecimiento empresarial. Anteriormente, los modelos administrativos funcionaban diferente. El crecimiento empresarial, pues, o el crecimiento de la empresa o la estabilidad de la empresa, lo que hacía era que generaba una estabilidad o un crecimiento en el colaborador. Ahora, con todo el tema de la transformación de la mente, de la conciencia, de la evolución de los seres humanos a este nivel, pues ha invertido esa posición. Entonces, más que capacitar es transformar la mentalidad. También recordemos que tenemos que preparar las personas, los equipos, las organizaciones para enfrentar los cambios de la globalización económica que pues todos conocemos y que revisamos constantemente. En el contexto de las MIPYMES, es importante porque esto, más que una amenaza, genera una oportunidad para mejorar esta productividad y atraer clientes, atraer nuevos talentos, atraerlos y retenerlos, porque estamos en esa era digital donde hace un momento hablaba con el ingeniero que siempre nos apoya en estos espacios, porque detrás de estas capacitaciones, encuentros, aprendizajes, hay muchas personas trabajando para nosotros y para ustedes. Y decíamos cómo una persona que conoce de estas herramientas puede trabajar desde cualquier parte del mundo.
pero asimismo vemos cómo es de inestable implementar una estabilidad laboral, ¿sí? O una fuerza laboral es bien complejo y que se adapten a las demandas del mercado laboral, digámoslo así, del futuro. Entonces, tenemos que aprender a identificar cuáles son esas nuevas habilidades que son más relevantes y que se necesitan en este momento, como el tema, vuelvo y lo digo, de la inteligencia emocional, la creatividad, el pensamiento crítico, el liderazgo colaborativo y participativo, la competencia digital, la creación de estrategias de capacitación continua, lo hemos dicho a lo largo de nuestros encuentros, tanto técnicos como blandos, ¿sí? Como hard skills, soft skills que hemos venido tratando a lo largo de este año, es súper importante y cómo nos permiten a los colaboradores evolucionar y crecer junto con la empresa, porque siempre que pertenecemos a una institución, la curva tiene que ser que todos estemos creciendo directamente como personas y como negocio hacia arriba. Entonces, en esencia, la implicación de transformar esa fuerza laboral es pasar de un modelo laboral tradicional que ya conocemos, que fue el de los abuelos, el de nuestros padres incluso, a uno dinámico, flexible, centrado en las personas, centrado en los productos, en el crecimiento económico, donde el aprendizaje permanente, donde las personas no se nos aburran, la innovación y el bienestar son pilares fundamentales para la sostenibilidad y el éxito empresarial. Y para eso, entonces, hablamos de por qué transformar la fuerza laboral es importante, qué implica transformar la fuerza laboral, y hablamos de esos tres ámbitos, cultural, tecnológico y humano, y ahora vamos a hablar de esas habilidades del futuro para las MIPYMES. Entonces, esas habilidades del futuro son aquellas competencias que permiten a las personas y a la MIPYME precisamente mantener esa relevancia y esa competitividad en el entorno laboral en constante transformación. Repetiré a lo largo de nuestro encuentro muchas palabras similares porque deben de quedar instauradas acá en nuestra mente, en nuestro cerebro. Entonces, hoy el éxito no depende del conocimiento técnico, como se los dije al inicio, sino de esa capacidad de adaptación y de aprender cosas nuevas en todo lo que concierne a la MIPYME y al modelo, al sector económico donde ustedes estén desarrollando. En cuanto a las habilidades técnicas, las hard skills destacan aquellas relacionadas con las transformaciones digitales, el manejo de los datos, la automatización, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el marketing digital, la gestión de proyectos ágiles. Estas competencias permiten a la empresa modernizar los procesos, optimizar tiempos y tomar decisiones basadas en información real, que ya existe, que nos dice por qué tenemos que implementarla y más o menos si lo hacemos bien vamos a lograr esto o aquello, porque pues no es una verdad al 100%, ¿sí? Entonces, acá se las dejo para que ustedes pues las investiguen y las profundicen muchísimo mejor. Y por otro lado, estas habilidades blandas, sí, que tienen que ver con el ser con la persona o soft skills, que son estas que permiten que esas herramientas técnicas que hablamos anteriormente se puedan aplicar y puedan hacer un empalme como un imán bien chévere y se peguen y puedan dar verdaderos resultados y que generen un buen impacto, como liderazgo empático, se los acabo de decir en la implementación. Liderazgo empático, flexibilidad, visión estratégica, inteligencia emocional. Entonces, donde el entorno es totalmente cambiante todo el tiempo, estas habilidades humanas se convierten en ese motor que impulsa la innovación, que impulsa la cohesión dentro de los equipos. Entonces, MIPYMES, micro, pequeño y medianos empresarios, ¿cuál es ese mensaje? Inviertan en el desarrollo de estas habilidades. Ahorita hay herramientas sin costo que son muy útiles. En vez de perder el tiempo en otras cosas, hablamos de cómo invertir mejor el tiempo para mejores resultados la sesión pasada. Entonces, empoderen, diseñen estrategias para enfrentar desafíos a futuro con más confianza, con mayor resiliencia. La transformación de la fuerza laboral empieza por personas que quieren aprender, que están dispuestas a crecer y a hacer crecer principalmente en donde pertenecen. Desaprender el modelo de visión del mundo en el cual nos hemos visto inmersos, desaprender creencias, desaprender pensamientos
juzgamientos, los vimos en los actos del lenguaje, ¿cierto? Declaraciones, aseveraciones, juzgamientos, pensamientos que no nos pueden funcionar y volver a aprender. Es hablar desde el amor y es llevarles como gerentes, administradores, propietarios, coordinadores a cada uno de sus equipos una cultura de transformación enfocada a la mejora continua. Entonces, esto es súper importante. Estas habilidades, digámoslo así, tanto hard skills como soft skills o competencias blandas o competencias duras, que ahorita se escucha muchísimo, tiene unos modelos de capacitación efectivos, ¿sí? Para que se puedan, digamos, aprender de una mejor manera. Y una de las claves para realmente transformar la fuerza laboral en las MIPYMES es implementar estos modelos que conecten las necesidades del negocio con el desarrollo del talento humano. Ya no basta con enviar un colaborador a un curso, mire, lo voy a mandar para que aprenda esto o aquello. Se trata de, como dicen ahorita, compro un momento, compro una experiencia. Asimismo, el mundo y el cerebro del ser humano está cambiando y lo que las personas quieren es experimentar aprendizaje continuo, personalizado y alinearlo con los objetivos estratégicos de su empresa, como la misión y la visión. Entonces, un modelo de capacitación efectivo debe basarse en 3 pilares fundamentales. ¿Cuáles son esos 3 pilares fundamentales? El primero es el diagnóstico claro de las necesidades. Entonces, ese diagnóstico claro de las necesidades, ¿qué nos dice? Que debemos identificar qué habilidades requiere la empresa y cuáles necesita para el futuro. Y esto puede lograrse mediante evaluaciones de desempeño, por ejemplo, de los colaboradores, análisis de brechas que estén existiendo, de habilidades o conversaciones directas con los equipos. Un diseño flexible y práctico o un diseño del programa. Entonces, la capacitación debe ser dinámica, enfocada en resolver retos reales de trabajo diario, y las metodologías activas como el learning by doing, que es aprender haciendo, ¿sí? El microlearning, que es aprendizajes breves y enfocados, o el mentoring, que son altamente efectivos, pues nos llevan a un objetivo pues mucho más claro de lo que queremos. La medición del impacto, entonces todo el proceso de formación debe evaluarse, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda medir si esta capacitación mejoró la productividad, aumentó el compromiso de los colaboradores, se presencia o se presentó mayor innovación en cuanto a los procesos dentro del equipo. Dentro de estos modelos más efectivos para las MIPYMES se destacan la capacitación en el puesto de trabajo, on the job training, que es el aprendizaje que se da mientras el empleado realiza sus tareas diarias acompañado por un mentor o un supervisor. Es como si tuviésemos una persona súper chévere, súper preparada en seguridad y salud en el trabajo en un tema específico, en manejo de cargas, en manejo de residuos, en manejo de químicos, por ejemplo, en cómo analiza de pronto una persona de seguridad y salud del trabajo en el impacto en el ruido, todo eso, y lo tuviésemos ahí en un día de trabajo mostrándonos cómo no hacer el movimiento como un instructor de un gimnasio, ¿cierto? No lo hagas así, hazlo así, vamos a lograr esto mejor, pero muchas veces dentro de los puestos de trabajo ni siquiera recibimos esa capacitación, o las micro, pequeñas y medianas empresas carecen a veces de ese presupuesto para traer una persona que nos capacite, pero como muchas de las emprendimientos o micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Que son el futuro del mundo, vuelvo y lo repito, y me encanta esto porque todos los días estoy pensando cómo hacer un modelo de negocio, todos estamos en eso. Ya hemos aprendido previamente un arte, una habilidad, cómo prestar un servicio, entonces el que más conozca sobre eso puede encargarse de ese on-the-job training o capacitación en el puesto de trabajo. Otro súper importante es aprendizaje colaborativo, que fomenta la transparencia de conocimiento entre compañeros. Es decir, cero envidia, cero egoísmo, un nivel de empatía y de conexión muy alta dentro de los compañeros, fortaleciendo la comunicación, que es lo más importante en cualquiera de los ámbitos de las relaciones sociales y el trabajo en equipo.
aulas virtuales o aprendizajes híbridos, lo que estamos haciendo en este momento. Aquí les queda este espacio para que lo compartan con sus colaboradores. Entonces, ¿cómo combinan la forma presencial de trabajo y de vida con plataformas digitales o con herramientas digitales que facilitan y familiarizan el acceso a recursos desde cualquier lugar? Y esto creo que la pandemia, una de las cosas que tenemos que agradecer a lo malo, a lo negativo, a lo que pensamos que es doloroso, también hay que verle el lado de que nos deja de positivo, de aprendizaje y de bueno, y esto no lo ha dejado post pandemia y en pandemia. La gamificación es otro punto importante dentro de los modelos efectivos y nos habla sobre las dinámicas de juego, los retos, las recompensas que tanto nos gustan, ese salario no económico, pero sí emocional, que nos puede motivar a aprender y a llevar a la empresa a mucho mejor estándar en cuanto a innovación, creatividad y resultados. Entonces, en esto se maneja mucho el tema de las horas libres, del día de la compensación del trabajo casa presencial, de los días de cumpleaños, de la compensación, digamos, cuando algún colaborador se enferma o uno de sus familiares o una de sus mascotas, porque siempre se los digo que el mundo animal llegó ahorita para complementar la vida hermosamente y se han convertido en parte fundamental, entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Y programas de mentoring o coaching. Yo como coach ontológico y ejecutivo les puedo decir que más que un regalo para las personas con las cuales yo comparto, ha sido un regalo para mí haber tomado la decisión de hacer esta maestría, este estudio en estos temas y cómo potencian esas habilidades de liderazgo, de comunicación y desarrollo personal en cada uno de sus colaboradores. Así que en este momento en el mercado hay un sinnúmero de ofertas para que ustedes elijan un tema, cuál está siendo ese talón de Aquiles dentro de su organización y puedan ir una persona, un coach, un mentor a capacitar o a hablarles a sus equipos. Ustedes no saben el impacto tan positivo que tiene esto. Entonces, en conclusión, como lo decimos, me encanta hacer esta comparación. El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y no es de lo que estamos hablando, siempre les digo, no es un gasto, es una inversión. Asimismo, capacitar desde este punto de vista de apertura amoroso, de aprendizaje, es una inversión estratégica que impulsa la competitividad, la innovación, la permanencia de ustedes en el tiempo. Entonces, una MIPYME que aprende, que evoluciona, es una empresa que trasciende, que crece y que se vuelve un modelo de referencia a todo nivel y, por qué no, a nivel también mundial e internacional. Entonces, bueno, estábamos viendo los modelos de capacitación. Dentro de los modelos ya les expliqué, este es como un pequeño cuadrito para que ustedes profundicen más, perdón, de cómo hacerlo, de cómo un orden de cómo pues pueden revisar cada uno de esos aspectos. Y después de revisar las habilidades, los modelos, vienen los métodos. Podemos revisar cómo diseñar un plan de formación paso a paso de la transformación laboral dentro de la empresa. Entonces, diseñar este plan de formación efectivo es el corazón, es el todo, es la base, es la palpitación de la fuerza laboral, digámoslo así. Significa crear una hoja de ruta clara, recordemos, planear, hacer, verificar, actuar, también tiene un orden, una matriz DOCA también donde se nos muestra una lluvia de ideas que nos llevan a un norte y que su objetivo principal es conectar los objetivos estratégicos de la empresa, qué es lo que quiere la empresa, con esas necesidades reales de las personas que nos están apoyando día a día. En este caso, en las MIPYMES, pues yo no es lo mismo que trabajar con grandes empresas, debe ser muy simple o simple, práctico y medible, sin dejar de lado la innovación y pues todo el tema que trae la tecnología, pero sabemos que es mucho más limitado. Entonces, el diseño de un plan de formación puede abordarse en 6 pasos esenciales y aquí los tenemos y yo se los voy a explicar uno a uno. Entonces, todo inicia con una pregunta en ese diagnóstico de necesidades o en ese diagnóstico inicial y es, ¿qué necesitamos aprender? Tomen nota. Entonces, mi empresa se dedica al sector de la belleza, ¿cierto? ¿Qué necesito aprender para crecer? Bueno, ¿cuáles son las técnicas más avanzadas ahorita y que yo puedo acceder a ellas?
voy a poner un ejemplo. La técnica de masajes que más le está gustando a las personas en este momento es la tailandesa, por decir algo. No, pero llevo 10 años o 5 años sostenida con este modelo de servicio para los clientes y ha bajado, ha venido bajando los clientes, ya no es lo mismo, las agendas están un poco más desocupadas, por decir algo. Vamos a revisar cuál es la innovación actualmente en la relajación para las personas, ¿cierto? Que la medicina tradicional china, que una cosa, que la otra. Es un ejemplo que se me ocurre. Entonces, todo empieza desde una pregunta. ¿Qué necesitamos hacer para crecer y para mejorar y para salir de pronto de esos cuellos de botella que a veces se nos presentan? En este punto es identificar esa brecha de esa necesidad. ¿Cuál es el reto actual del negocio dependiendo del sector económico al cual ustedes pertenezcan y cuáles son esas metas a futuro que ustedes quieren lograr? Se pueden usar herramientas como preguntar en el voz a voz, en el persona a persona, hacer encuestas digitales o virtuales, hacer entrevistas, hacerle evaluaciones de desempeño o análisis de puesto a los colaboradores que ya están con ustedes. ¿Y cuál es ese resultado? ¿Qué es lo que podemos evidenciar? Cuando abrimos el corazón y estamos en un momento de comunicación efectivo y asertivo, un mapa claro de competencias de cuáles son las que deben de fortalecerse para que cambie el panorama. El paso 2, definir objetivos de aprendizaje. Entonces, eso lo vimos en los objetivos SMART. Entonces, si ustedes se van a las sesiones anteriores que hemos tenido, ahí encuentran todo, porque son temas que ya hemos venido llenando, para que no existan baches. Entonces, es como cuando uno lee y ve una pregunta que no sabe, va y busca. Ustedes se pueden devolver a revisar cómo se ejecutan o cómo se llevan a cabo estos objetivos que deben ser claros, medibles, alcanzables. Entonces, ejemplo, ¿cómo mejoro las habilidades de liderazgo de los supervisores? ¿O cómo capacito al equipo de herramientas digitales básicas? ¿Cuál sería el resultado cuando lo logro? Metas concretas que guíen sobre ese proceso a todo un equipo. El paso número 3 es diseñar el contenido y la metodología. Aquí ustedes pueden seleccionar los temas, recursos, métodos que van a utilizar. Los más adecuados son presenciales, virtuales, híbridos o mixtos, mentorías, gamificación, que lo hablamos, gamificación es cómo compensamos a nuestros colaboradores y a nosotros mismos a través del juego o a través también se puede decir, de una competencia blanda, porque también aplica. Y el resultado es un programa adaptado al tamaño, presupuesto y cultura de la empresa. ¿Cuál es la cultura que ustedes quieren implementar? El paso número 4 es seleccionar facilitadores y recursos. Entonces, no todos los capacitadores generan el mismo impacto. No es lo mismo eso que ustedes sienten aquí conmigo, eso que ustedes sienten cuando van al banco con determinado usuario, al restaurante, al gimnasio, a la casa, a los amigos. Ustedes, ay, yo llego acá, me siento como liviano. Llego allí y me siento como pesado, porque somos energía. Entonces es importante que elijan formadores con experiencia, con empatía, con carisma y que tengan las habilidades pedagógicas y las capacidades de conectar con los equipos. Eso es bien importante. También deben definir esos recursos necesarios porque tenemos que tener esos recursos, espacio físico, materiales, disponibilidad de tiempo, que hoy en día pues se ha vuelto muchísimo más difícil. Con qué plataformas digitales contamos, y ese resultado que vamos a obtener es una estructura lista para implementar, que es el paso número 5. Entonces, ¿cómo implementamos? En este momento llevamos a cabo esa formación. Es vital comunicar el propósito a todos los involucrados, que todos lo conozcan, así no vayan a ejecutar un tema específico. Miren, dentro de la empresa, el área de compras se está reestructurando con un programa así, pero si yo soy de empaque o soy de comercialización, ¿a mí eso qué me interesa? Sí me interesa, porque debemos estar enterados de todos los procesos unos de otros. No sabemos en qué momento lo podemos ir a realizar o prestar un apoyo, o qué bonito saber uno cómo es el proceso de cada empresa donde estoy, que finalmente es la que nos da el pan de cada día como fruto de nuestro trabajo. Entonces ese paso 5 es súper importante, nos acompaña y nos acerca más al proceso. ¿Y cuál es ese resultado que nos genera? Participación activa, compromiso, lo que les acabo de decir, y aprendizaje significativo. Y por último, el paso 6, que es el de evaluación y seguimiento, es cómo medimos ese impacto
si se generó un impacto positivo, si por el contrario se generó desorden, que no es lo esperado, si se hace bien y paso a paso. Y viene una última pregunta, abrimos con una pregunta, ¿verdad? Que era, ¿qué necesitamos aprender para crecer y para expandirnos? Y esa última pregunta en ese paso 6, ¿qué cambió después de esa capacitación? ¿Qué cambió después de que nos movimos? El último paso es medir ese impacto. ¿Cómo evaluamos los conocimientos? ¿Cómo evaluamos los comportamientos de los colaboradores? ¿Cómo ha sido la productividad? ¿Cómo se ha visto afectada? ¿Positiva? ¿Sigue igual? Clima laboral o satisfacción. Créanme que uno de los problemas más grandes dentro de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas es el clima laboral. ¿Y cuál es ese resultado de evidenciar ese valor y ese resultado de esa experiencia para que lo sigamos haciendo y pensemos cuál va a ser ese próximo ciclo de formación? Ustedes definen si esto va a ser trimestral, si esto va a ser semestral o eso va a ser anual, porque de todas maneras requiere de un cronograma de actividades. Entonces, diseñar un plan de formación paso a paso permite a la MIPYME crecer con una estructura, con un propósito y darle continuidad a su propósito, asegurando que cada acción de aprendizaje se traduzca en la evolución del real del talento humano y el sostenimiento del mismo. Entonces, esto es súper importante. Recordemos que todo proceso de transformación laboral y de capacitación pierde fuerza si no se mide, ¿sí? Si no se le hace el seguimiento adecuado, si no se evalúa, si no se sostiene en el tiempo, y esto requiere de hábitos dentro del colaborador, disciplina, rutina, motivación para poderlo lograr. Entonces, la medición y el seguimiento son elementos fundamentales que no quiero que los olviden porque se pasa del entusiasmo inicial de los resultados tangibles, de lo que estamos vendiendo, de la imagen que estamos cambiando, y que es en esencia lo que genera mayor valor real dentro de la empresa. Entonces, medir no se trata solamente de aplicar encuestas, de contar asistentes, sino de que cómo fue el cambio de mental y de corazón dentro del comportamiento y la aplicación práctica de lo que ustedes quisieron implementar y se aprendió. En la MIPYME, aunque tengan estructuras pequeñas, pueden implementar estas evaluaciones simples, pero son muy potentes de verdad, enfocadas en 3 niveles. ¿Cuáles son esos 3 niveles que vamos a contemplar? El nivel individual, el nivel organizacional y el nivel estratégico. Entonces, en cuanto al nivel individual, podemos decir que se evalúa cuánto aprendieron los participantes o sus colaboradores, cómo aplican esos nuevos conocimientos, como gerente, como coordinador, como responsable de seguridad y salud en el trabajo. Usted viene y conversa o viene e implementa cuestionarios, ejercicios prácticos, ven, hazlo delante de mí, cómo lo aprendiste, cómo lo estás haciendo, observación directa de desempeño, retroalimentación de líderes y de clientes internos y externos, es súper importante, es súper delicado, bonito, veámoslo así, de cuando le preguntamos a una persona afuera cómo se están dando las cosas. Y hay preguntas, siempre me encanta aprender a través de preguntas y las personas ahora están haciendo su trabajo con una mayor disposición, disponibilidad, empatía o de una manera diferente. Entonces, ¿cómo integramos esas dos cosas? Sí, lo estoy haciendo diferente, pero a la vez también lo estoy haciendo con unas características que me están aportando a mí. Segundo, el nivel organizacional, como les digo, las matrices, las pirámides administrativas han cambiado mucho. Primero, ahorita ya es la persona, seguimos con el tema organizacional y analiza si la formación de verdad ha tenido efectos medibles en la organización, si aumentó la productividad y la eficiencia, si se redujeron los errores en los tiempos, si se mejoró la satisfacción en el cliente del empleado, si las innovaciones implementadas fueron las esperadas. Y viene la pregunta si de verdad esta capacitación que yo elegí, pagué, preparé, construyó a mejorar resultados del negocio. Si no, vuelva y empiece el modelo, vuelva e implemente el paso a paso y revise de verdad cuál es ese punto que usted tiene que mejorar. Y el tercero, que es ese nivel estratégico, que es el reto más grande, que no es capacitar una sola vez, sino mantener esa cultura activa de aprendizaje continuo y de cambio constante. Y esto se logra indiscutiblemente incorporando la formación dentro de esa planeación anual de su empresa, la cual debe tener, la cual es solicitada en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, crear esos espacios permanentes
de aprendizaje y ojalá sean dentro de los mismos colaboradores y se puedan apoyar entre sí mismos. Fomentar, formar líderes que acompañen, reconozcan y repliquen el conocimiento, no sean egoístas, no seamos egoístas. Todos somos líderes de alguna diferente manera en un proceso, en una habilidad, en un conocimiento, entonces esto es súper importante. Entonces, la empresa sigue aprendiendo después de la capacitación, esto es súper importante. Sintetizar nuevamente, les digo que lo que no se mide no se mejora, creo que esa frase la usamos en la sesión pasada, en todo lo que vimos de la matriz de Pomodoro, del manejo del tiempo, lo que no se mide no se mejora y lo que no se sostiene se olvida. Recuerden eso, la transformación de la fuerza laboral solo se consolida cuando cada acción de formación se traduce en resultados tangibles, visibles, en una cultura empresarial donde aprender es parte de ese ADN de la organización. Existen unas claves fundamentales para un plan de formación exitoso en las MIPYMES. Entonces, uno es la pertinencia y es que responda a los retos reales del negocio, porque a veces nos enfocamos en una capacitación A o B o C y resulta que no es lo pertinente. Entonces, recuerden que también lo vimos en la sesión pasada, donde lo urgente reemplaza lo importante. Entonces, lo importante hoy no es enviar mi pedido a Barranquilla, donde me pidieron 500 unidades de un producto, ejemplo. Cuando tengo una necesidad en la misma ciudad de un cliente insatisfecho, que incluso nos puede generar una PQR o puede generar un voz a voz. Recuerden que un cliente satisfecho trae, no sé cómo es que es la matriz, no la recuerdo bien en este momento, trae 10, pero un cliente insatisfecho se lleva 70 o 100 clientes. Entonces eso es súper importante, la pertinencia. Todo es importante y tiene que existir personal del equipo para cada cosa. La participación, involucrar a los colaboradores desde el inicio. No es que yo les vengo a decir las cosas cuando ya está el cuello de botella, cuando ya la cosa está más compleja, todo de pronto por una falta de conocimiento, porque vamos muy rápido, por egoísmo, por un montón de situaciones que a veces son ajenas a nuestro conocimiento y por eso están diseñados estos espacios para que ustedes reconozcan el paso a paso. Vamos como cuando un niño aprende a gatear, ¿cierto? Paso a paso, minuto a minuto. Entonces, la pertinencia, la participación, la flexibilidad, cómo adaptar o cómo nos adaptamos el plan al ritmo y recursos de la empresa. Entonces, siempre la flexibilidad tiene que estar presente. Cuando no existe una comunicación abierta, cuando no existe una apertura a los cambios, es muy difícil flexibilizar. Ser flexible, flexibilizar, flexibilidad, etc. Medición. ¿Cómo evaluamos para mejorar continuamente? Medir, 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 ¿cierto? Paso a paso. Planear, preguntarnos la pregunta, sale la inquietud, cómo lo trabajamos y finalmente cómo lo medimos para saber si fue positivo, si dio resultado. Entonces, formar personas competentes, les dejo esta frase, es la inversión más inteligente que una empresa puede hacer. ¿Sí? Importantísimo. Hablamos mucho del futuro, hablamos mucho de la innovación, pero centrémonos en el presente. ¿Qué puedo hacer yo para que hoy yo, el gestor de esta idea de negocio, esté cada día mejor mentalmente, productivamente, financieramente? Y si yo estoy bien, todo lo que me rodea va a estar bien. Difícilmente cuando hay vidas en caos o hay depresión o hay ansiedad, los demás pueden estar bien, todo se ve afectado. Entonces, y también nos invita esto mucho a pensar en el futuro cansa, el futuro es un poco, genera ansiedad, así como el pasado genera depresión, el futuro genera demasiada ansiedad, pues tratemos de neutralizar eso. Lo que ya pasó, pasó, ¿cierto? Sí, qué duro, perdimos tanto dinero, tal inversión, no se dieron las cosas, el presente es otro, detectamos esto, vamos a trabajar por esto y a futuro queremos lograr esto, pero desde la alegría, no desde esa ansiedad que también puede llevar al equipo hacia abajo porque los hace ponerse negativos, cansados, pesados, entonces eso también es algo súper importante. Sostenibilidad, bueno, aquí voy rapidito porque se nos está acabando el tiempo. Sostenibilidad de la formación en MIPYMES
Entonces, tiene diferentes pasos para lograr esa sostenibilidad. La uno es planificar, incluir esa formación en la estrategia anual, ya se los dije. La segunda es implementar como fomento el aprendizaje continuo. Tercero es medir, cómo establezco esos indicadores claros. El cuarto es cómo retroalimentar, ajustar y mejorar los programas. Y el quinto es reconocer, es celebrar el aprendizaje y aplicarlo. Esta información que se ve mediante diapositiva, lo traje de nuestra sesión pasada, y en esa sesión pasada revisamos cómo son esos tips para gestionar mejor el tiempo y ser más productivo. Esto tiene que ver todo con el tiempo y la productividad. Entonces, les hablaba ahorita, definir las prioridades de lo urgente a lo importante, usar herramientas simples, ¿cierto? Agendas, calendarios, herramientas digitales, listas de tareas para poder saber qué es lo que tengo que hacer y no olvidarlo, porque este señor, este aparatico, este objeto, nos ha hecho mucho bien, pero también nos ha desenfocado de la familia, de las actividades, del trabajo, de las relaciones, y nos ha metido como en un pequeño mundo de videojuego, donde todos estamos inmersos. Evitar distracciones, bloqueen tiempos sin WhatsApp, sin redes o sin correos. Aplicar la ley. Cuando yo me pongo a hacer este contenido para ustedes, les voy a contar una incidencia mía. Yo pongo el celular en modo avión, yo me pongo en mi estudio donde lo vaya a hacer y me pongo como en modo solamente de pensar qué es lo que va a ser más productivo para este corto espacio de casi una hora. Y aplicar la regla 80-20 Pareto, concéntrense en el 20% de las tareas que generen el 80% de los resultados. Lo vimos en el ejemplo cuando les decía que nos pidieron determinado número de productos en un lugar, pero tengo una necesidad urgente de inconformidad aquí de un cliente o de un pedido pues muchísimo más que me hicieron con mayor antelación, o una necesidad con mayor antelación. Eso es lo que debo de enfocar. Aprender a delegar, no todo lo tienes que hacer tú, los tuteo porque pues para mí son familia. Entonces, delegar es súper importante, el conocer de todos los puestos de trabajo es súper importante. Cuidar la energía, por favor, descansen, hagan pausas activas, que esto hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no lo hacemos a veces, vivimos en automático. Mantener hábitos saludables también es súper importante. Y recordarles que la productividad no es hacer más, no es hacer por bloquear, sino hacer lo que realmente genere valor, valor de crecimiento, valor de productividad y valor de éxito. ¿Qué conclusiones les quiero dejar profundizando en el tema de la transformación de la fuerza laboral y las nuevas habilidades en las MIPYMES? Que la transformación laboral es estratégica, no es opcional. Las MIPYMES que no se adaptan a nuevos contextos tecnológicos, las MIPYMES y sociales, corren el riesgo de fracasar, de cerrar, de quedar rezagadas y olvidadas. La automatización, la digitalización y los cambios en las formas de empleo exigen una visión muchísimo más profunda de las competencias laborales y de los modelos de la gestión del talento o del capital humano o del profesional, como lo quieran llamar, o del colaborador. Segundo, el aprendizaje continuo se convierte en el principal motor de competitividad. La formación ya no puede verse como un evento aislado, como usted se formó en una universidad y viene aquí, entonces ya sabe lo que tiene que hacer. No, las empresas hoy en día son bien originales, diferentes, innovadoras y tienen que contagiar a sus colaboradores de ese proceso permanente, el desarrollo de habilidades blandas como liderazgo, comunicación, adaptabilidad, les recuerdo, y las duras como tecnológicas, analíticas y digitales definen la capacidad de resiliencia de la empresa ante los cambios y de las personas. Tercera conclusión, las MIPYMES son el eje del cambio económico y social. Entonces, es súper importante porque representan, ya se los mencioné, más del 90% del tejido empresarial en América Latina, y su evolución hacia modelos más innovadores y humanos generan impactos directos en el empleo, la productividad y la equidad laboral, de la cual hoy en día pues todos los seres humanos hablamos tanto. La tecnología potencia al ser humano, no la reemplaza, no se angustien por eso, la verdadera ventaja competitiva no está en las máquinas. Creo que va a pasar mucho tiempo para que esto suceda y de pronto lo van a hacer las grandes empresas. Como dice la revista Forbes, que en el año 2050 todos vamos a hacer una MIPYME andante, es verdad, así que todo va a depender de nosotros. Las personas que saben utilizar estas herramientas con inteligencia emocional, pensamiento crítico, visión estratégica, pues
combinan humanidad más tecnología y esto es un ascenso directo al rumbo del trabajo exitoso. El liderazgo transformacional impulsa culturas de innovación, una conclusión súper linda porque los líderes pues deben inspirar, acompañar, empoderar a sus equipos para el cambio. Esto implica fomentar culturas organizacionales basadas en la confianza, basadas en el bienestar común y en el propósito compartido. Y recuerden que invertir en capacitación es invertir en sostenibilidad, apostar por el desarrollo, no solamente va a mejorar la productividad, sino que fortalece el compromiso, reduce la rotación, reduce las incapacidades, prepara a las empresas para enfrentar éxitos frente a las crisis y los desafíos del mercado laboral. Y la transformación laboral, lo más lindo, es humana, es bienestar, es propósito y es conexión. No se trata solamente de digitalizar procesos, sino de humanizar el trabajo. La Organización Mundial de la Salud ha sido enfática en los últimos años en este tema y es cómo construimos esos entornos que promueven el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, cómo respetamos ese ambiente de cada uno de esos ámbitos y cómo la inclusión y la salud mental es parte esencial de ese futuro laboral sostenible de sus compañías, de sus empresas. Entonces, recuerden que las empresas del futuro no serán las más grandes ni las más fuertes, sino las que aprendan más rápido y sepan cuidar mejor a su gente, a las personas. Recuerden que en última, se los digo casi que en todos nuestros encuentros, el propósito principal es llegar sanos y salvos a casa y es el mensaje que quiere dejar Positiva Compañía de Seguros. Y con estos programas de Positiva Educa. Esto es todo por hoy. Cualquier cosa, cualquier pregunta, aquí tienen una bibliografía buena, extensa, pueden buscar más sobre el tema. Y estoy para servirles en todo lo que pueda y le doy paso a Juan, agradeciendo al ingeniero, agradeciendo a Juan por este espacio que nos han permitido hoy y a Dios principalmente, que nos acompaña en cada una de las labores diarias y éxitos en sus empresas. Quiero verlos crecer, quiero verlos felices, motivados, aprendiendo, incomodándose a través de, duele a veces, pero incomódense para que vean mejores y mayores resultados. Muchas gracias. Doctora, a ti mil gracias. Ahora realizaremos el sondeo final para identificar los conocimientos adquiridos a lo largo de la sesión. Sus respuestas nos ayudarán a evaluar el impacto de esta acción educativa. Por favor, participen respondiendo las siguientes preguntas que aparecerán en sus pantallas. ¿Cuál consideras que es el mayor reto de las MIPYMES frente al futuro del trabajo? A, la falta de tecnología avanzada. B, la resistencia al cambio y la capacitación. C, la falta de talento joven. Y D, los altos costos operativos. Damos 15 segundos para la respuesta a esta primera pregunta. Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A, la falta de tecnología avanzada con el 6%. B, la resistencia al cambio y la capacitación con el 82%. C, la falta de talento joven con el 1%. Y D, los altos costos operativos con el 10%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, doctora? Ay, me encanta Juan y me encantan todos los asistentes. Yo les quiero dar las gracias porque el sondeo nos refleja el nivel de atención, el nivel de cómo interiorizamos los temas, el nivel de apertura, de conciencia y de corazón. Mira, indiscutiblemente la resistencia al cambio y a la capacitación es una de ese mayor reto que tienen las MIPYMES y pasamos de un 62% a un 82% y quitándole el porcentaje a las demás preguntas de que pues no eran las asertivas o las acertadas dentro de esta pregunta. Y sí, tenemos que cambiar esa mente, esa resistencia al cambio para que existan otros resultados. Muy bien. Continuamos con la segunda pregunta, doctora. ¿Qué tipo de habilidades serán más valiosas en la nueva fuerza laboral? A, las técnicas exclusivamente digitales. B, ninguna automatización reemplazará a todos. C, las habilidades manuales repetitivas. Y D, las habilidades blandas y socioemocionales. Damos 15 segundos para la respuesta a esta segunda pregunta. Estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta.
A, las técnicas exclusivamente digitales con el 12%, B, ninguna, la automatización reemplazará a todos con el 0%, C, las habilidades manuales repetitivas con el 7%, y D, las habilidades blandas y socioemocionales con el 81%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, doctora? Definitivamente aprendimos muy bien esta lección de hard skills, soft skills, sobre cómo esas soft skills, esas habilidades blandas, son lo más importante en este momento y potencializan esas habilidades técnicas. Entonces, claro, pasamos de un 41% con esta respuesta correcta al 81%. Me alegra mucho. Continuamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es la clave para lograr una transformación laboral sostenible en las MIPYMES? A, aumentar la productividad sin invertir en personas. B, implementar solo nuevas tecnologías. C, promover aprendizaje continuo y liderazgo humano. Y D, reducir costos laborales. Abrimos el espacio para la respuesta a esta tercera pregunta. Estas son las respuestas a nuestra tercera pregunta. A, aumentar la productividad sin invertir en personas con el 1%. B, implementar solo nuevas tecnologías con el 4%. C, promover aprendizaje continuo y liderazgo humano con el 95%. Y D, reducir costos laborales con el 0%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, doctora? Indiscutiblemente, qué lindo que pasamos en esta pregunta de un 92 a un 95, a un porcentaje casi perfecto de la respuesta a la pregunta. Y pues no es buscar perfección, pero sí es entender qué es lo más importante para lograr una transformación laboral sostenible, sustentable en el tiempo, y es eso, ¿sí? Promover aprendizaje continuo, el liderazgo, que la persona o el talento humano sea lo principal aunado a esas técnicas de conocimiento para que nuestra empresa siga creciendo. De manera que nos fue súper bien. Muchísimas gracias a ti, Juan, y a todos los participantes por este espacio y por el tiempo que nos han dedicado. Doctora Linda, mil gracias por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas. Esperamos contar con usted en unas próximas oportunidades. Muchas gracias. Agradecemos su participación y acompañamiento en esta sesión. Les invitamos a explorar más de nuestras acciones educativas a través de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Posipedia, en www.posipedia.com.co, donde encontrarán información sobre nuestras comunidades de conocimiento y Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También los invitamos a realizar nuestro curso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas, disponible en la misma plataforma. Para conocer más sobre nuestras iniciativas educativas, visiten www.posipediatalleresweb.com. Importante, el certificado de este taller virtual estará disponible a través de para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles, tras la conclusión del evento, y podrán descargarlo en la sección Edúcate de Posipedia. Aprovechamos para invitar a todos nuestros habitantes de Ibagué para que participen en nuestro 5º Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, el día 13 de noviembre. También los invitamos a los habitantes de Santander de Quilichao para que participen en nuestra certificación internacional como entrenador lúdico en seguridad y salud en el trabajo, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, el día 12 de noviembre. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en la pantalla o visitando nuestro portal www.posipediatalleresweb.com. No dejen pasar esta gran oportunidad. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un maravilloso día. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas,
construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí en sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.